Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, en este año, para ver a cada uno de ustedes, saludar a cada uno de ustedes y pedirle a Dios que bendiga a cada uno de ustedes con las bendiciones divinas correspondientes a nuestra edad. Para nuestro tiempo, Él prometió llevar a cabo una obra. Y esa es la obra del Señor Jesucristo en el fin del tiempo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de cada edad y a través de cada dispensación se ha llevado a cabo la obra del Señor Jesucristo en medio del pueblo. Podemos ver en el Antiguo Testamento cómo se llevó a cabo la obra del Dios eterno en medio del pueblo hebreo. Y para cada momento en que la obra de Dios se llevó a cabo, Dios envió un profeta mensajero con el mensaje correspondiente para ese tiempo. Para eso es que Dios envía a sus profetas. Para eso es que Él envía esos espíritus de profetas en cada edad y en cada dispensación. Porque Dios es el Señor y Dios de los espíritus de los profetas, como dice Apocalipsis 22 y verso 6. Él es el Dios de los espíritus de los profetas y ha enviado a su ángel para dar testimonio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así es que esos espíritus de los profetas vienen de la sexta dimensión, son enviados por Dios en cada edad y en cada dispensación, para así Dios llevar a cabo la obra que Él tiene para esa edad o para esa dispensación. Por eso usted encuentra a través de la Escritura que esos profetas han hecho cosas que para muchas personas son cosas imposibles para ser hechas por un hombre. Es a causa de ese espíritu teofánico, de ese espíritu de la sexta dimensión, ese espíritu de la palabra que es enviado por Dios para esa edad o dispensación y es colocado en el ministerio para ese tiempo a través de un hombre. Y por esa causa son llamados profetas de Dios, porque a ellos y por medio de ellos viene la palabra de Dios para ese tiempo en que aparece ese profeta. Y la obra de Dios se lleva a cabo en ese tiempo. No hay otra forma para llevarse a cabo la obra de Dios en cada edad o en cada dispensación. Tenemos, por ejemplo, el caso de Noé. En el tiempo de Noé, Dios determinó que destruiría al ser humano y a todo animal y a todo ser viviente. Pero dice que Noé halló gracia delante de Dios. Y Dios le reveló a Noé su programa, lo que habría de llevar a cabo. Y le dijo a Noé la forma de escapar de esos juicios divinos que vendrían sobre la tierra para raer de la tierra al ser humano. Ahora Noé, siendo un profeta, tenía las dos conciencias juntas. Siendo un profeta, en él estaba operando, ministrando un espíritu de profeta enviado desde la sexta dimensión por Dios para llevar Dios a cabo la obra correspondiente para ese tiempo. Lo que Dios le dijo a Noé, lo cual él captó con ese espíritu teofánico
ese espíritu ministerial de la sexta dimensión, lo que él captó de parte de Dios fue todo el programa divino para aquel tiempo, toda la obra que Dios llevaría a cabo en este tiempo, y él lo dio a conocer a su familia y a las personas que vivían en aquel tiempo, y les dio a conocer que la única forma de escapar del juicio divino era por medio del arca que Dios le dijo a Noé que construyese. Y Noé construyó esa arca, pero las personas pensaban que Noé estaba loco porque estaba anunciando un diluvio, estaba anunciando un aguacero, una tormenta tan grande que inundaría la tierra y toda persona moriría ahogado o a causa de la tempestad, ya sea por golpes o por ahogamiento. Ahora, aquello era increíble en aquel tiempo, porque en aquel tiempo no llovía sobre la tierra, sino que la tierra era regada con un vapor que durante la noche subía de la tierra. Así es que era algo increíble lo que Noé estaba anunciando, pero siempre el programa divino que Dios lleva a cabo en cada edad y en cada dispensación, cuando el profeta mensajero para esa edad o dispensación lo capta con ese espíritu teofánico, cuando lo da a conocer, es algo increíble, porque ninguna otra persona ha dado a conocer ese programa, por cuanto no era para otro tiempo, sino para esa edad o dispensación en que apareció ese hombre. Ahora, en el tiempo de Noé, solamente 8 personas creyeron ese mensaje, ese programa divino, esa obra divina correspondiente al tiempo de Noé, y construyeron el arca juntamente con Noé, y se salvaron 8 personas, las cuales entraron al arca, y los animales también que entraron al arca, los cuales fueron predestinados para entrar al arca. Podemos decir de ellos que tenían más conocimiento de las cosas de Dios, del programa de Dios que correspondió para aquel tiempo, que los líderes religiosos con las religiones de aquel tiempo, porque los líderes religiosos con sus religiones no estaban predicando ese programa divino que Noé estaba anunciando, y ellos no entendieron lo que Dios estaba llevando a cabo en aquel tiempo. No comprendieron que la raza humana había llegado al ciclo divino del juicio divino. Y por cuanto todas las religiones siempre han dicho que Dios es amor, y no han comprendido que también es fuego consumidor cuando se llega a ese ciclo divino del juicio divino, no pudieron entender el programa divino para aquel tiempo. Por eso Jesús de Nazaret dijo que la venida del Hijo del Hombre, su segunda venida, sería como en los días de Noé, que no conocieron, y vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué no conocieron ellos? Ellos conocían las ciencias, las artes, ellos conocían la política, ellos conocían las artes de la guerra, ellos conocían un sinnúmero de cosas que todas las generaciones han conocido, y estaban muy adelantados en el conocimiento de todas esas cosas, pero ellos no conocieron una sola cosa, la cual les causó la destrucción a aquella generación. Ellos no conocieron el programa divino, el cual estaba dando a conocer Noé, ese hombre sencillo del campo, el cual no tenía una educación universitaria, pero tenía las dos conciencias juntas. Por lo tanto, tenía un espíritu teofánico, profético de la sexta dimensión, enviado en aquel tiempo y manifestado a través de este hombre sencillo. Por esa causa, este hombre llamado Noé fue el profeta que finalizó aquella generación. Ahora, ese espíritu profético o de profeta enviado por Dios nunca ha sido un espíritu
educado en esta tierra, pues viene de la sexta dimensión, por lo tanto ha sido educado en la dimensión divina y está educado en las cosas divinas y está preparado con el conocimiento divino para el tiempo en que es enviado, para a través de carne humana manifestarse y dar a conocer a los seres humanos en ese tiempo el programa divino correspondiente para ese tiempo y para todos los seres humanos. Ahora vean que en el tiempo de Noé la gente no conocía esas cosas, pero Noé sí las conocía, porque Dios le reveló a Noé por medio de ese espíritu tefánico las cosas que correspondían para ese tiempo. La obra de Dios se llevó a cabo en ese tiempo, aunque era algo increíble para la raza humana, pues nunca había llovido. Era igual a Lima, Perú, y algunos lugares del Perú, que no llueve sino que lo que cae sobre la tierra es un rocío, y para ellos eso es un tremendo aguacero, pero que no inunda ni siquiera un vaso si usted lo deja en la noche para que recoja la lluvia que cae durante la noche. Así es que con un aguacero de esa clase no podía ser inundada la tierra y perecer todo ser viviente. Pero ¿quién hizo el agua? Dios. ¿Quién hizo al ser humano? Dios. ¿Quién hizo la tierra? Dios. Y si hizo esas cosas, no podía hacer que cayera un aguacero e inundara la tierra. Dice que se abrieron las fuentes de arriba y se abrieron las fuentes de abajo, se abrieron las fuentes del abismo, todas las fuentes de agua se abrieron e inundó la tierra Dios con un diluvio. Y la gente de aquel tiempo no conocieron el programa divino, la obra de Dios para aquel tiempo, y vino el juicio, el diluvio, y se los llevó a todos, excepto los que conocieron la obra de Dios para ese tiempo. ¿Ve usted lo importante que es conocer la obra de Dios para el tiempo en que uno vive? Pues uno evita los juicios divinos, las maldiciones, las plagas que corresponden a ese tiempo y recibe las bendiciones de Dios. Ahora, Él dijo que así sería la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre en este tiempo final sería en un tiempo en que la gente, esta generación final, no conocería el programa divino para este tiempo. Pero en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles sería dado a conocer el programa divino a todos los escogidos y serían llamados con gran voz de trompeta todos los escogidos, y entonces los escogidos, los entendidos, entenderían, porque los entendidos entenderán, dijo Dios al profeta Daniel. Así es que la obra de Dios en el tiempo final será en la misma forma en que fue en edades y dispensaciones pasadas. La obra de Dios se llevó a cabo por medio de un mensajero, de un profeta con un espíritu teofánico, ministrando a través de un ser humano. Y así está prometido para este tiempo final. Ahora vean también ustedes en el tiempo de Moisés. En el tiempo de Moisés apareció este hombre sencillo, Moisés. Había sido el candidato al trono del faraón cuando estaba en el trono, y nadie sabía que era un hebreo. Pero cuando él mismo supo que él era un hebreo, cuando él vio las aflicciones de su pueblo y vio las promesas de Dios para ese pueblo y para ese tiempo, él escogió sufrir con el pueblo hebreo, con su pueblo, que gozar de las comodidades temporeras de aquel tiempo. Así es que, vean ustedes, Dios le había dicho al profeta Abraham: tu simiente será esclava cautiva en tierra ajena por 400 años, y a los 400 años, en la cuarta generación,
yo los libertaré con mano fuerte y castigaré a la nación que los ha esclavizado. Eso no se podía realizar, no se podía cumplir hasta que no llegara ese tiempo y apareciera un hombre con las dos conciencias juntas, un hombre con un espíritu teofánico ministrando a través de él, el cual tomara esa palabra desde la sexta dimensión y la materializara aquí en la tierra, y así hiciera realidad la promesa divina al pueblo hebreo. Ahora vean ustedes que Moisés, luego de tener 40 años y tratar de libertar al pueblo hebreo, no pudo hacerlo y se fue huyendo porque había matado a un egipcio, y era pena de muerte matar a un egipcio. Por lo tanto se fue huyendo a Madián. Allá conoció a Jetro y a su familia, y allá se casó con Séfora, y allá estuvo por 40 años trabajando como pastor de ovejas, de candidato al trono como el próximo faraón. Vino a ser un pastor de ovejas, porque la obra de Dios para aquel tiempo con el pueblo hebreo era la obra de pastorear un rebaño de seres humanos de 2 millones de personas, los cuales serían tomados por la mano de Dios por medio de un hombre, de un profeta, y serían alimentados con la palabra, el mensaje correspondiente para ese tiempo, que daría a conocer el programa divino para ese tiempo, y serían sacados como un rebaño de ovejas para ser llevados a una tierra prometida que fluía leche y miel. Ahora vean ustedes que Moisés, lo que aprendió en sus primeros 40 años, lo olvidó en los próximos 40 años de su vida. A los 80 años estaba preparado para, a través de Moisés, ese espíritu de profeta, ese espíritu teofánico, ministrar y llevar a cabo la obra de Dios para aquel tiempo. La obra de Dios para aquel tiempo era la liberación del pueblo hebreo, sacar al pueblo hebreo de Egipto y llevar al pueblo hebreo a la tierra prometida. Y sobre el pueblo egipcio traer los juicios, las plagas anunciadas por Dios cuando dijo a Abraham que castigaría a esa nación que tendría esclavizado al pueblo hebreo, a la simiente de Abraham. Ahora ven ustedes que la obra de Dios siempre se lleva a cabo por medio de un hombre, y por esa causa envía a ese hombre ese espíritu teofánico, ese espíritu de profeta, porque Él es el Señor y Dios de los espíritus de los profetas. Dios no puede obrar a menos que no sea por medio de un hombre, y ese hombre tiene que ser un profeta para Dios llevar a cabo la obra correspondiente para ese tiempo, para esa edad o para esa dispensación. Ahora vean que así se llevó a cabo la obra del primer éxodo con el pueblo hebreo, y llegaron a la tierra prometida. Así es que, aunque Moisés solamente vio la tierra prometida desde un monte cerca de la tierra de Israel, continuó esa obra Josué. Dios continuó utilizando a Josué, el cual se mantuvo fiel al ministerio de Moisés. Ahora encontramos luego el resto de los profetas. En cada edad del pueblo hebreo Dios envió un profeta, y así pasaron 7 etapas o edades de la iglesia hebrea bajo la dispensación de la ley. Al final apareció
Juan el Bautista preparándole el camino al Mesías que el pueblo hebreo estaba preparando. Y con ese ministerio de Juan el Bautista se llevó a cabo la obra de Dios, la obra de prepararle el camino al Mesías. Esa fue la obra de Dios para ese momento. Y cuando apareció el Mesías, el Señor Jesucristo, fue nada menos que Dios manifestado en carne humana, llevando a cabo la obra divina correspondiente para ese tiempo. Él comenzó una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Y Él, en la obra divina de el Cordero de Dios, apareció como el Cordero de Dios y murió en la cruz del Calvario para así realizar la obra de Dios para la primera venida del Hijo del Hombre. Así encontramos la obra de Dios para cada edad y cada dispensación, realizada por medio de un hombre en medio del pueblo. Y cuando el pueblo ha recibido a ese mensajero y ha recibido su palabra y ha recibido esa obra que él ha llevado a cabo, el pueblo ha entrado en la obra de Dios para ese tiempo. Por lo tanto, es participante de la obra de Dios y es parte de la obra de Dios para ese tiempo. Por lo tanto, tiene las bendiciones de Dios correspondientes a la obra de Dios para ese tiempo. Y Dios le cumple a esas personas lo que Él ha prometido para ese tiempo. Y cuando parten, cuando mueren con la esperanza y la fe en la resurrección, para heredar todas las cosas, para heredar la herencia celestial. Ahora, a través de las edades de la iglesia gentil también hemos visto la obra del Señor Jesucristo en cada edad por medio de cada uno de los mensajeros de cada edad. Dios envió un espíritu teofánico, un espíritu ministrador, un espíritu de profeta. Dice que Dios en el cielo, allí tiene esos 7 espíritus. Son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Por lo tanto, cuando apareció cada uno de los mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, aparecieron los 7 espíritus de Dios recorriendo la tierra. Cada uno de esos espíritus ministradores, espíritus teofánicos, en cada uno de los mensajeros, en el tiempo, edad y continente en que le correspondió llevar a cabo Dios la obra para ese tiempo. Y así llamar a los hijos de Dios en esa área en que fue manifestado ese espíritu de profeta, ese espíritu de Dios. Cuando se dice los 7 espíritus de Dios, no es que Dios es 7 espíritus, es que Dios tiene 7 mensajeros enviados en las 7 edades de la iglesia gentil, uno en cada edad. Y así, el Espíritu de Dios enviado en cada edad, el Espíritu de Dios de cada uno de los mensajeros enviados en cada edad, llevó a cabo la obra de Dios para cada edad. Y los hijos de Dios de cada edad recibieron esa palabra y entraron en y a la obra de Dios y vinieron a ser parte de esa obra divina. Y por esa causa, siendo la obra de Dios para vida eterna, esas personas fueron selladas para vida eterna. Ahora, cuando han pasado las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, ¿qué nos queda? Nos queda lo más grande, porque el último vino es el mejor, y mejor es el fin del negocio que el principio.
Así es que cuando ya Dios ha enviado los 7 ángeles mensajeros de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, y la obra de las 7 etapas de la iglesia gentil se ha llevado a cabo, entonces Dios ha prometido enviar con gran voz de trompeta a sus ángeles y llamar y juntar a todos los escogidos. Eso corresponde a este tiempo final. Y todas esas promesas que han sido dadas para después de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil corresponden a la obra del Señor Jesucristo para el fin del tiempo. Estamos nosotros viviendo en el fin del tiempo, en el tiempo en que la obra de Dios prometida se lleva a cabo. Él dijo que enviaría a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarían a sus escogidos. Esa es la obra de Dios que corresponde a nuestro tiempo. Él dijo también a través del apóstol San Pablo, el primer ángel mensajero, él dijo: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, no moriremos, mas todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. ¿Ve usted? Esa es la obra de Dios, la obra del Señor Jesucristo correspondiente al fin del tiempo. Así es que para poder acontecer la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, se requiere la trompeta final o gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos. Y así dando a conocer esa gran voz de trompeta, ese mensaje final, dando a conocer la obra del Señor Jesucristo correspondiente al fin del tiempo. Ahora vean ustedes que estamos nosotros viviendo en el fin del tiempo. Todas las personas pueden decir que tienen su religión o su secta religiosa. Pueden todos decir que creen en Dios. Todos pueden decir como deseen decir. Y aún pueden decir que ellos trabajan en la obra de Dios. Pero, ¿cuál es la obra de Dios para este tiempo final? Solamente los que estarán conscientes de la obra de Dios para el tiempo final podrán trabajar fielmente y firmemente en la obra de Dios del fin del tiempo. Así como en la primera venida del Hijo del Hombre, la obra de Dios para ese tiempo era la obra que Dios estaba llevando a cabo a través del Señor Jesucristo. Los fariseos y saduceos y el sumo pontífice y doctores de la ley y sacerdotes de aquel tiempo trabajaban en la obra del ministerio de la ley, según la ley, en el templo y en las sinagogas. Pero la obra de Dios para aquel tiempo era la obra que estaba siendo llevada a cabo en y por medio del Señor Jesucristo. Y a esa obra no se unió el sumo pontífice, no se unió el Sanedrín, no se unió ninguno de los doctores de la ley de aquel tiempo para decir: Jesús, yo estoy a tu lado para trabajar en la obra que tú estás llevando a cabo. No, ellos continuaron en la obra allá de la ley, en la obra del judaísmo, pero en la obra del Señor Jesucristo trabajaron el apóstol San Pedro, San Juan, Andrés, Jacobo y estas personas sencillas y humildes que no tenían un ministerio de parte de la ley, no tenían un ministerio de parte de los doctores de la ley de aquel tiempo, pero que habían recibido un ministerio de parte del Señor Jesucristo para trabajar en la obra de Dios
que estaba siendo llevada a cabo por medio del Señor Jesucristo como el Cordero de Dios. ¿Quiénes eran los que estaban entonces en la obra de Dios para aquel tiempo y trabajando en ella? Jesús y sus discípulos. Los otros estaban trabajando en la religión o secta religiosa que tenían, pero no estaban trabajando en la obra de Dios correspondiente a aquel tiempo. Y así es hoy. La obra de Dios para este tiempo, la obra del Señor Jesucristo para este tiempo, es la obra del león de la tribu de Judá, del Rey de reyes y Señor de señores, llamando y juntando a todos los escogidos y reclamando a todos los hijos de Dios que han vivido en este planeta Tierra y han sido lavados con la sangre del Señor Jesucristo, desde los primeros hasta los finales que viven en este tiempo. Y en esa obra, y para esa obra, Él dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, y así llamar con ese mensaje de testimonio, dando testimonio del programa divino correspondiente a nuestro tiempo, dando testimonio de la revelación apocalíptica del Señor Jesucristo para nuestro tiempo. Así llama a todos los escogidos y los reúne en la obra del Señor Jesucristo del fin del tiempo. Estamos en el fin del tiempo y estamos en la obra del Señor Jesucristo en el fin del tiempo. La obra que Él prometió llevar a cabo en este tiempo final para traer a los muertos en Cristo en la resurrección y transformar a los que estamos vivos en este tiempo final. Todo va gradualmente. Primero, Él dice: y el Hijo del Hombre enviará sus ángeles. El ministerio de Moisés y de Elías en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Y lo próximo, con gran voz de trompeta, el mensaje final de Dios, el mensaje del fin del tiempo, el mensaje que finaliza el tiempo de los gentiles, que finaliza el tiempo de las edades de la iglesia gentil y finaliza el reino de los gentiles. Y ese mensaje de gran voz de trompeta llama y junta a todos los escogidos y le da la fe para la transformación a los que están vivos. Y dice el Señor: he aquí, todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. La voz del Hijo de Dios es el mensaje de gran voz de trompeta por medio del ángel mensajero del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo estará hablando por medio de su ángel mensajero a los que están vivos, y también los que murieron en el pasado escucharán ese mensaje en este tiempo final para poder resucitar. Esa es la obra del fin del tiempo que lleva a cabo el Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero. Es la obra del Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá, como el Rey de reyes y Señor de señores. Y en esa obra final, Él llama a todo ser humano y dice en Apocalipsis 22 y verso 17, el esposo, que es el Señor Jesucristo, manifestado por medio de su ángel mensajero, hablándole a la raza humana por medio de su ángel mensajero. El esposo y la esposa, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, la esposa del Cordero. El esposo y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera,
tome del agua de la vida gratuitamente. Se abre en este tiempo final, en la obra del Señor Jesucristo en el fin del siglo, del tiempo, se abre la fuente del agua de la vida. Él dijo: al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de la vida gratuitamente. Se abre en este tiempo esa fuente de agua de vida. Se abre en este tiempo ese mensaje de gran voz de trompeta para todo el que tenga sed de agua de vida eterna, de palabra de vida eterna. Esto nos recuerda las palabras del apóstol San Pedro cuando Jesús le dijo a ellos: ¿quieren acaso ustedes también irse? Pedro dice: ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna, agua de vida eterna, el mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje que llama y junta a todos los escogidos en el fin del tiempo. Esa es la obra del Señor Jesucristo para todos los seres humanos. Y en esa obra, y a esa obra son llamados todos los hijos de Dios en este tiempo. Cuando escuchamos el mensaje de gran voz de trompeta, hemos escuchado el llamado del gran pastor llamando a sus ovejas. Y cuando respondemos a ese llamado, se ha cumplido en nosotros la palabra que dijo Jesús: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tenemos que seguir al Señor en el fin del tiempo, en el fin del siglo, en su obra, escuchando su palabra, su voz, su mensaje de gran voz de trompeta que Él prometió para este tiempo final. Fuera del mensaje de gran voz de trompeta, en el fin del siglo no hay otro mensaje. Por eso el mensaje de gran voz de trompeta que comienza a ser proclamado en medio del pueblo gentil, luego pasa al pueblo hebreo y llama y junta a 144,000 hebreos y los sella con el sello del Dios vivo en sus frentes, con el nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo. Somos llamados en la obra y a la obra del Señor Jesucristo en el fin del siglo. Y somos sellados con el sello del Dios vivo en la frente en el fin del siglo. La obra del Señor Jesucristo en el fin del siglo. En esa obra es que estamos cuando hemos escuchado el mensaje de gran voz de trompeta. Y en esa obra del Señor Jesucristo es que los muertos serán resucitados y los que estamos vivos seremos transformados conforme a la promesa de Dios para la obra del Señor Jesucristo en el fin del tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde y que Dios les continúe bendiciendo a cada uno con las bendiciones del fin del siglo en la obra del Señor Jesucristo. Pasen todos muy buenas noches, muchas gracias por vuestra amable atención y será hasta una próxima ocasión en que estaré nuevamente con ustedes. Dios les continúe bendiciendo en su obra con todas las bendiciones de Dios para el fin del tiempo, del siglo. Con ustedes nuevamente, Rigoberto Osorio, para concluir nuestra parte en esta noche y así regresar nosotros a Bogotá en esta noche a la hora que Rigoberto diga que ya nos vamos. Así es que los que estamos más lejos para regresar somos nosotros, pero aquí estamos contentos en la obra del Señor Jesucristo del fin del tiempo, del siglo. Así es que la felicidad, la alegría más grande y la bendición más grande es poder estar en la obra del Señor Jesucristo
del fin del siglo. La obra que Él está llevando a cabo en este tiempo. Y al estar en esta obra del Señor Jesucristo para este tiempo, escuchamos la gran voz de trompeta, hemos sido juntados, llamados, juntados, y estamos siendo preparados ¿para qué? Para la transformación de nuestros cuerpos. Y todo eso en la obra del Señor Jesucristo, en el fin y del fin del tiempo. Así es que tenemos la bendición más grande que un ser humano puede tener en el fin del tiempo. Así es que dándole gracias a Dios por esta bendición tan grande con la cual hemos visto y hemos descubierto que somos los escogidos de Dios. ¿Y cuál es la evidencia que tenemos de que somos los escogidos de Dios? La evidencia es que hemos escuchado la gran voz de trompeta, la trompeta final, y estamos en la obra del Señor Jesucristo en el fin del siglo, del tiempo. ¿Qué más evidencia que esa? Esa es la evidencia más grande, porque es la evidencia de y por la palabra, de acuerdo a la promesa del Señor Jesucristo para este tiempo final. Él dijo que enviaría a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarían ¿a quién? A los escogidos. Por esa causa hemos sido llamados y juntados y estamos esperando la transformación de nuestro cuerpo. Y esperando también a nuestros hermanos de las edades pasadas y hermanos aún de nuestro tiempo que han partido, estamos esperando que regresen a nuestra edad, a nuestro tiempo, con cuerpos incorruptibles, cuerpos eternos. Así como también nosotros recibiremos un cuerpo eterno para vivir eternamente. Todo eso está para los escogidos en la obra del Señor Jesucristo en el fin del tiempo. Así es que yo estoy muy contento de vivir en este tiempo final, en el fin del tiempo, y de estar en la obra del Señor Jesucristo en el fin del tiempo y ser parte de esa obra. Como usted es parte de esa obra, también yo soy parte de esa obra, y cada uno ocupamos nuestro lugar, nuestra posición en su obra, y trabajamos en esa obra, y nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así es que cada uno recibirá su recompensa de acuerdo a lo que haya trabajado. Si no ha trabajado nada, pues no va a recibir nada. Si todo lo ha invertido, su trabajo, su esfuerzo, su dinero y todas las cosas, las ha invertido para cosas materiales, para su propio beneficio, para su propio uso, para cosas acá humanas, pues allá no tendrá nada que esperar, porque solamente lo que se hace para la obra de Dios es lo que tiene recompensa en el cielo. Amén. Así es que dice, si aún dieren un vaso de agua fría a uno de estos pequeñitos, no perderá su recompensa. ¿Por qué? Porque son parte de la obra del Señor Jesucristo para ese tiempo. Así es que podemos ver que la forma de almacenar tesoros en el cielo es trabajando en el reino de los cielos, en la obra del Señor Jesucristo para el tiempo en que uno está viviendo. Ya sabemos cómo trabajar, cómo hacer las cosas que deben ser hechas, y el que no lo hace, pues viene uno más listo y lo hace, y ese va a ser el que llevará la recompensa allá en el cielo, y el que se quedó con los brazos cruzados no puede luego extender sus brazos para recibir una recompensa, los debe dejar así cerraditos. Cuando llegue allá, nada hice, nada voy a recibir. Pero los de este tiempo, por cuanto son los entendidos que entenderán todas las cosas, ellos entenderán cómo trabajar en el reino de los cielos. Ellos entenderán cómo trabajar en la obra de Dios para este tiempo, y darán fruto a 100 por 1. Así es que eso es algo que ha sido prometido
para usted y para mí. Y solamente nosotros lo que hacemos es un esfuerzo, y Dios con su bendición multiplica todo el trabajo que hacemos, y el beneficio en la obra se multiplica, y usted y yo recibiremos la recompensa. O sea que Dios nos da la oportunidad a nosotros de ser socios en su obra para nuestro tiempo, como le dio la oportunidad en el pasado, en edades y dispensaciones pasadas, al pueblo y al mensajero, para ser socios de la obra de Dios para aquellas edades y dispensaciones del pasado. Así que estamos asociados con Dios en su obra, por lo tanto estamos trabajando y recibiremos recompensa en el trabajo que se lleva a cabo en el reino de Dios, en la obra de Dios para este tiempo. Bueno, si seguimos, estaríamos predicando el mensaje de mañana, y ese le toca allá a Bogotá, y Rigo no quiere que prediquemos el mensaje que tenemos que predicar allá, acá, porque si no ya no tendré que ir allá. Así es que vamos a dejar para mañana la continuación de el programa divino correspondiente para este tiempo, para continuar dando a conocer allá ese programa divino, y así que todos allá y acá estemos conscientes de esa obra divina, de esa obra del Señor Jesucristo correspondiente a nuestro tiempo, y cada uno ocupemos nuestra posición en el reino de Dios, en la obra del Señor Jesucristo de nuestro tiempo. Así es que Rigo por aquí se escondió. Yo no lo veo, imagínense. Si yo no lo veo, es que está bien escondido en algún lugar. Por aquí ya apareció. Así es que dejo a mi amigo y hermano y compañero en el ministerio, Rigoberto Osorio, para concluir nuestra parte en esta noche. Muchas gracias por vuestra amable atención nuevamente, y Dios nos continúe bendiciendo a todos en su obra en este tiempo en que vivimos. Con ustedes, Rigoberto Osorio nuevamente, para concluir en esta noche. Gracias a Dios por este gran mensaje, ¿verdad?